Capítulo 95. Vol. 2. La vida en la línea. A pesar de la locura de los acontecimientos de la noche, Ruby Rose no pudo evitar sentir una punzada de emoción. Mientras ella, sus compañeros y sus amigos cercanos irrumpían en la prisión, se sentía concentrada. Como si hubiera encontrado su elemento y se mantuviera firmemente plantada en él. No describiría toda la lucha que los había llevado dentro como divertida, pero le había acelerado el corazón. Con todos trabajando juntos, estaba segura de que aún podrían ganar. Incluso cuando todos habían sido separados, ella aún sentía que podían ganar. Sin embargo, mientras corría por el pasillo que conducía al arsenal, sintió que su confianza flaqueaba. Tras haber visto al mensajero y a Penny pasar a su lado mientras se dirigían a sus propias tareas, ahora eran aún menos que antes. Seguía creyendo que sí, que podían ganar. Pero perder a más de la mitad de sus amigos por otros problemas en la prisión había arruinado por completo el pequeño plan que tenían. Le provocó una sensación de inquietud en el estómago que no podía quitarse de encima, pero confiaba en ellos, igual que confiaba en sus compañeros. Iban a superar esto y ganar, unidos o no. La salida debería estar justo ahí, dijo Weiss, corriendo junto a Ruby. ¿Tenemos idea de qué haremos cuando lleguemos? No, respondió Ruby, adelantándose a todos. Estoy abierta a ideas. Es típico, resopló Weiss. No oigo ninguna idea, copo de nieve. Intervino Sam, manteniéndose a la par con Blake a su lado. Deja de llamarme así. Siseó Weiss mientras el grupo doblaba una esquina hacia un largo y recto pasillo. Delante de ellos, Ruby vislumbró una abertura en el pasillo, un vestíbulo que lo conectaba con una tercera sala. Al acercarse, vio que se extendía hacia una puerta de acero reforzado, bloqueada por una verja y muros con barrotes. Un puesto de control, se dio cuenta, para evitar que los prisioneros se colaran por lo que de otro modo sería una salida fácil. Pero el puesto de control estaba abandonado. Lo que podía ver, contenedores para detectores de metales, sillas junto a los monitores y demás, estaba desordenado. No era el caos de una pelea, sino como si lo hubieran abandonado a mitad de uso. Con la energía restaurada, la mayor parte del puesto de control había comenzado a reiniciarse. Algo que cada uno descubrió al pasar por los arcos de los detectores de metales. Para cada uno de ellos, emitió un agudo chirrido, detectando sus armas, los pocos adornos metálicos que llevaban. ¿Dónde están? Preguntó Blake. No debería haber guardias esperando aquí. Con todo lo que está pasando, no creo que esperen aquí mucho tiempo, dijo Sam, rascándose la nuca al pasar por el detector de metales, lo que provocó otro chillido de ira. Esta es una ruta directa a donde Vale almacena la mayor parte de su armamento, replicó Weiss. De todos los lugares donde deberían estar, uno pensaría que este sería uno de ellos. La gente no siempre toma decisiones inteligentes cuando empieza la pelea, dijo Jan, mirando fijamente el arco al cruzarlo. Luego volvió la vista hacia la puerta blindada que tenían delante. Así que supongo que ahora pasamos por ahí. Sí, respondió Ruby, mirando la puerta. Observó la maquinaria que la rodeaba y se acercó. El cristal de la pared cerca de la puerta confirmó que sí, que había un segundo juego de puertas más allá para asegurar el puesto de control. Tendrían que pasar por ambos. 2 juegos de puertas, bajó la vista hacia los controles, buscando un mecanismo que le permitiera abrir ambos. Bien, si puedo abrir el primer juego de puertas, solo tenemos que encontrar la manera de abrir el otro. Mientras hablaba, oyó el crujido del metal y el ping del sistema hidráulico al ser sobrepresionado. Ruby levantó la vista de los controles y miró por la ventana. Al hacerlo, observó cómo las puertas interiores comenzaban a deformarse hacia el puesto de control, antes de que un repentino chorro de líquido brotara de las paredes y se abrieran de golpe. Una alarma empezó a sonar en el puesto de control, al tiempo que Ruby veía desaparecer el glifo negro que había aparecido en el marco de la puerta de seguridad. A pesar del zumbido de la alarma, se apartó de los controles y miró a su compañero. Weiss se quedó allí, con la espada clavada en el suelo y un glifo blanco similar brillando bajo ella. Tenía una expresión de concentración mientras observaba con furia el espacio donde había estado la puerta. Retiró su arma del suelo y la devolvió a su costado mientras sus compañeros y su acompañante la observaban. ¿Qué? Preguntó Weiss, mirándolos confundido. ¿Qué? Gritó Ruby por encima de la alarma. Pregunté qué. Repitió Weiss. ¿Qué? Volvió a intentar Ruby por la alarma. No te oigo. ¿Qué? Preguntó Weiss. Me estoy quedando sordo aquí, ¿podemos salir ya? Interrumpió Blake. ¿Qué? Preguntó Ruby.
Incapaz de soportar más el ruido, Ruby negó con la cabeza y empezó a presionar los botones del panel de control, convencida de que al menos uno le permitiría abrir la puerta al mundo exterior. Recibió su recompensa cuando el segundo juego de puertas empezó a abrirse lentamente, abriendo el camino de vuelta al mundo exterior. Esto también trajo consigo la ventaja de que las luces del punto de control parpadeaban sin control, bloqueando el paso tras ellas, dejando solo una salida. Sin pensar en regresar, Ruby dejó los controles y dio la vuelta por la puerta abierta. Agitó la mano. «Vamos». Al comprender el mensaje básico, sus compañeros la siguieron. Cruzaron rápidamente el puesto de control, alejándose de la alarma estridente y las luces intermitentes, y regresaron al aire nocturno, ahora tenuemente iluminado por la iluminación exterior de la prisión. El camino más allá de la puerta estaba pavimentado, rodeado a ambos lados por la valla de púas de la prisión. Se alejaba del edificio, subiendo por la pendiente natural en la que se encontraba la prisión. A lo lejos, se veía una luz brillar tras una fina capa de árboles. Ruby oía disparos resonando a su alrededor, provenientes de otras partes de la prisión, a sus espaldas, y también de delante. No podía distinguirlos. Se mezclaban y se entrelazaban en una cacofonía discordante que, en días distintos, le gustaba bastante. Sin embargo, dadas las circunstancias, Ruby no encontraba el encanto que solía tener. Al salir de nuevo, Ruby se giró para mirar de nuevo a Weiss. ¡Qué bien!, dijo, sonriéndole a su compañero. ¿Desde cuándo puedes hacer eso? Desde esta noche, cuando volqué un camión, reflexionó Weiss, saliendo rápidamente y uniéndose a Ruby. ¿Volteaste un camión?, preguntó Ruby. ¿Cómo no me di cuenta? Fue durante la pelea en la puerta principal, dijo Weiss, sonriendo con sorna mientras negaba con la cabeza. Abrirme paso a la fuerza es una grosería, pero ahora me doy cuenta de que soy perfectamente capaz. Deberías haberlo intentado antes, dijo Sam, saliendo tras Weiss, seguido por Blake y Jan. Probablemente te habrías ahorrado un montón de problemas si hubieras empezado a lanzar cosas por ahí. No sabía que podía, replicó Weiss con un bufido. Aunque eso sí que me parecía el límite de lo que podía hacer. Aún así, me sorprende haberlo logrado. Supongo que Six tenía razón en que deberías intentar experimentar más con ello, dijo Blake sonriendo. Weiss miró con malos ojos a su compañera y resopló. Bueno, no se equivocó. Lo admito. Ruby se rió entre dientes de su compañera antes de volver al camino que tenían delante. Vamos. Tenemos que darnos prisa, oh. Se detuvo en seco al contemplar la escena frente a ella, algo que el resto de su equipo poco a poco comprendió que también estaba allí. Ruby no sabía cómo pudo no haberlo visto al salir. Quizás sus ojos simplemente no se habían adaptado a la penumbra que reinaba tras los muros de la prisión. O quizás la emoción y el entusiasmo por seguir adelante con el peligro en el aire del atardecer habían captado su atención. Pero en ese momento lo recuperó. Casi deseó que no hubiera sido así. El olor la impactó primero. Metálico y fétido, le puso los pelos de punta. A pesar suyo, le resultó familiar. Le trajo a la mente imágenes de las aventuras de la noche anterior con el general y sus subordinados. No se había dado cuenta de que estaba allí, con toda la lucha. Era algo que solo notó al salir de nuevo y oler el aire nocturno. Nunca se le ocurrió que la sangre tuviera un olor tan fuerte. Al haber tanto, el olor solo empeoraba. Ahora se mezclaba con algo más, con varias cosas. El olor ácido y pútrido del vómito y el hedor visceral de un olor corporal purulento. Le golpeó la nariz como un puño e intentó sacarle el estómago por la boca. En un intento de ignorar lo atroz que era, ingenuamente, intentó respirar por la boca. Desistió en cuanto sintió que le tocaba la lengua. A pesar de eso, la vista frente a ella era aún peor, y no ayudaban las tenues luces que provenían de la prisión. Weiss se acercó a ella y sintió náuseas. Oh, no. Por los dioses. Susurró Blake. Todos la rodearon y observaron el espectáculo. Ruby contó al menos 2 docenas de personas a la vista. Lo que quedaba de ellas. En la tenue luz de la prisión, pudo ver los cuerpos uniformados de los guardias en el suelo frente a ella. Estaban esparcidos por el suelo, con armas en mano, o cerca de donde yacían. Algunos yacían boca abajo en el suelo, otros de lado. Muchos miraban al cielo, con el rostro desencajado y grisáceo en la penumbra. La luz se reflejaba vidriosa en los ojos del más cercano, y Ruby no oía respiración. Ni un solo sonido indicaba que alguno de ellos seguía con vida. En el estado en el que se encontraban, Ruby no estaba segura de si debería desear que así fuera.
Los guardias yacían retorcidos y contorsionados en el mejor de los casos. Simplemente barridos como si fueran poco más que una ocurrencia tardía. Acribillados a tiros y olvidados, yacían en oscuros y espesos charcos de sangre. El oscuro icor se extendía en riachuelos, conectándolos a todos mientras el vapor se elevaba en el aire frío de la noche. Pero los peores entre ellos yacían hechos pedazos. Pechos y estómagos partidos desde las costillas hasta la ingle, vísceras yacían gruesas en el suelo como serpientes enroscadas sobre sí mismas. Otros aún, acuchillados en la cintura, los bisecaban. Cuerpos cortados y hendidos como si hubieran sido poco más que papel. Rostros congelados con los delgados restos del pánico. Ruby Rose se había topado con el lugar de la matanza. Supongo que descubrimos a dónde fueron los guardias, dijo Sam aturdido, intentando en vano taparse la nariz ante el hedor del aire. Uf, es horrible, dijo Weiss con voz quebrada. Tan brutal. Ya he visto esto antes, dijo Blake con voz distante mientras se acercaba con cautela a la carnicería. Miró al guardia más cercano con el rostro decaído. Antes de irme del colmillo blanco, vi las consecuencias de una incursión de uno de nuestros líderes, negó con la cabeza. Es aún peor. Reuniendo fuerzas, Ruby se acercó a Blake. Extendió una mano y la colocó sobre su hombro. Intentando tranquilizarla, algo que Ruby no sentía. Se giró y miró el charco de sangre más cercano a su bota, intentando evitar que sus ojos se perdieran en él. El cuerpo de una joven que yacía de lado. Su mirada vidriosa se fijó en ellos, en la prisión. Tú mismo lo dijiste. El mundo no es un lugar bonito, dijo Ruby, incapaz de encontrar las palabras que sentía que necesitaba. Pero podemos mejorarlo. Por eso estamos aquí esta noche. Para detener a la gente que haría algo como esto. A pesar de la urgencia de la situación, Ruby se encontró atrapada en el lugar. Quería animarlos a todos a avanzar. Tenían que detener al colmillo blanco, evitar que escaparan con lo que tomaran del arsenal. Pero no podía apartarse de la escena que tenía delante. El olor le revolvía el estómago y la hacía sentir como si le oprimieran el corazón con garras heladas. Simplemente no le parecía real, mirándolo todo. Intentar pasar de largo o perturbarlo accidentalmente. Ruby quería irse ya. Pero tampoco podía apartar la mirada. Ninguno de ellos podía. No fue hasta que Jan habló que alguno de ellos se decidió a empezar a moverse de nuevo. Tenemos que irnos, dijo Jan secamente. Sin esperar respuesta, sin más instrucciones y sin vacilar, Jan se movió. Evitó el charco de sangre e icor que se enfriaba y espesaba lentamente mientras avanzaba por el sendero que tenían delante. Jan avanzaba lentamente, con cuidado al recorrer la escena que había robado el impulso de sus amigos. Ruby observó a Jan mientras se marchaba. Tranquila, serena y concentrada en la tarea en cuestión. Pero lo más revelador de todo es el frío. No sabía si a Jan realmente no le importaba la escena que tenían delante, o si simplemente se mantenía firme. Pero Ruby sabía que esa reacción era inusual en su hermana mayor. La chica que explotaba de furia si alguien le rozaba el pelo. O que derribaba a cualquiera que la mirara mal. La misma que se había esforzado tanto por ser la personificación de la calidez y la cercanía desde que Ruby tenía memoria. Sin embargo, ahora pasaba junto a 2 docenas de cadáveres y actuaba como si eso no significara nada. Ruby observó a su hermana mientras pasaba por el otro extremo de la piscina. Sus compañeros comenzaron a seguirla. Jan tenía razón, debían irse. Sintió un par de gotas de lluvia fresca en la nariz y olió la tormenta que se aproximaba. Instintivamente, Ruby se ajustó la capucha con más fuerza, con la esperanza de protegerse de la tormenta. Pero cuando Ruby empezó a moverse, Jan se giró y miró brevemente por encima del hombro. No estaba segura de que veía a Ruby. Quizás era un efecto de la tenue luz. Pero por un breve instante, vio a Jan, mirando con tristeza a los muertos. Un tenue resplandor dorado se desvanecía en su cabello, y un tinte rojo se extendía por sus ojos. Entonces el dolor los derribó a ambos y ella se dio la vuelta y regresó al camino que tenía delante. Quizás ella estaba siendo fuerte. O tal vez, temía Ruby, había algo peor. A pesar de tener las luces encendidas, aún no podía apreciar la prisión por la antigua estructura que era. En el yermo, encontrar edificios antiguos era algo natural. Casi cualquier lugar que valiera la pena explorar era de antes de la guerra, lo que significaba que tenían siglos de antigüedad. Lo que casi siempre significaba, más allá de la seguridad que aún pudiera acecharlos, que estaban repletos de historia. Nada sobrevive tanto tiempo sin guardar algún secreto.
Por desgracia, si iba a encontrar algo así en Coles Gate, no iba a ser en ese mismo momento. Lo único que entendí fue que el lugar había sido pintado más de una docena de veces desde su construcción. Se notaba sobre todo por el aspecto vidriado de la mayoría de las paredes de bloques de hormigón. Además, los cimientos se estaban desmoronando en algunos puntos, lo que hacía que la pintura se descascarara en un arco iris de colores envejecidos. Siempre es una pena cuando los edificios viejos empiezan a derrumbarse y a nadie le importa. Aunque, dadas las circunstancias actuales, había cosas más importantes en las que centrarse. Tuvimos que adelantarnos a Ruby y seguir corriendo. Los dejamos en el cruce para ir en dirección contraria. Como ya habíamos visto el mapa de la prisión una vez, pude completar las piezas que faltaban en mi minimapa. Esto facilitó el recorrido, ya que no tuvimos que buscar otro directorio para guiarnos. Llegar fue otra cosa, pero Penny y yo éramos ágiles, así que lo hicimos rápido. El ala Willoughby de la prisión, de hecho, fue un avance en cuanto a construcción, a medida que nos adentrábamos. Era difícil distinguir si se trataba de una sección de la prisión que se había añadido posteriormente o si había recibido más financiación. En cualquier caso, se notaba en el estado general y la construcción del lugar. Las paredes de bloques de hormigón pasaron de la pintura a un revestimiento y una cubierta adecuados. Las tuberías y el cableado, expuestos o apenas cubiertos, se cubrieron poco a poco con paneles de protección, casi como si intentaran hacer el lugar más profesional para quienes trabajaban allí. En realidad, esa debería haber sido la norma en toda la prisión. Si tienes todos los sistemas eléctricos expuestos para que cualquier preso intente tocarlos, es un milagro que nadie hubiera intentado escapar antes. A medida que avanzábamos, la señalización se hizo más común, lo que hizo que fuera aún más fácil para Penny y para mí encontrar nuestro camino. Una combinación del mapa y mi Pip-Boy nos indicó una puerta por lo demás anodina en medio de un pasillo, con oficinas con ventanas y corrales delante y detrás. No había ventanas dentro de la habitación, y solo un letrero indicaba que la habitación era diferente a las que habíamos pasado. Si no hubiéramos tenido el mapa o el Pip-Boy señalándonos, habría sido fácil confundirla con un armario. Lo cual probablemente formaba parte de la idea. El letrero decía Observaciones y Comunicaciones 1, lo que implicaba que probablemente había más de una sala para la tarea, pero lo que necesitábamos estaba allí. La puerta de la habitación claramente había sido forzada. A pesar de ser de madera gruesa, el pestillo y la cerradura habían sido arrancados. La puerta estaba entreabierta, inclinada hacia adentro. Saqué mi revólver de palanca y lo accioné, asegurándome de tener un cartucho de destello cargado. Penny se puso de un lado de la puerta y yo del otro, y nos detuvimos un momento, escuchando. Lo único que se oía desde dentro era silencio. ¿Listo?, pregunté. Penny asintió. La devolví y apoyé la mano en la puerta. Lenta y silenciosamente, la abrí hacia adentro y la seguí, inspeccionando la habitación. A pesar de que se había restablecido la electricidad, la iluminación era tenue. La iluminación superior estaba activa, pero emitía solo una luz tenue y tenue en lugar de la intensidad total de la iluminación del pasillo. Sentía cómo me jugaba una mala pasada. Además, el aire era seco y cálido. Un efecto secundario de todos los aparatos electrónicos de la habitación, zumbando e intentando mantenerse fríos y funcionando correctamente. La habitación medía unos 6 por 9 metros, dividida por la mitad. A un lado había una enorme hilera de terminales y ordenadores. Supuse que se dedicaban a la observación. Aunque incluso con la energía restaurada, parecía que el sistema seguía reiniciándose. No auguraba nada bueno para la comunicación. Al otro lado de la habitación había hileras y torres de servidores, que se conectaban a las terminales mediante una red de cables. No sabía mucho del sistema operativo, pero supuse que la mayor parte era para almacenamiento de memoria. Al otro lado de la habitación, frente a la puerta, había varias taquillas metálicas, cada una etiquetada con un ala de la prisión. Probablemente era lo único en la habitación que tenía cierta cohesión. Parecíamos estar solos. Aparte de unas cuantas sillas y una mesa en medio de la habitación, llena de papeles y tazas de café, no había nadie. Aunque las sillas estaban volcadas y había un poco de sangre en una esquina de la mesa. Era lógico suponer que hubo algún tipo de pelea. Pero no se veía ningún cuerpo. Entré sigilosamente en la habitación, indicándole a Penny que me siguiera. Cerró la puerta al entrar y me dirigí hacia los servidores. Con cautela, me acerqué a ellos, girando y comprobando los espacios reducidos. No tendría sentido que se escondieran detrás, sobre todo si no esperaban compañía. Pero no lo sabría a menos que lo comprobara.
También me dio la oportunidad de revisar rápidamente los servidores en busca de daños físicos. Parece despejado, dije, retrocediendo y bajando la escopeta. Seguí inspeccionando la habitación mientras Penny entraba. Señalé una de las terminales. A ver si puedes solucionarlo primero. Sea lo que sea que tenga, no encuentro ningún daño físico en los servidores. Probablemente parte del problema esté en el software. Penny asintió y se acercó a una de las terminales. Mientras ella tecleaba, yo seguía examinando la habitación lentamente. Sin duda, había habido una pelea. La sangre en la esquina de la mesa formaba un pequeño charco en el suelo, impregnado con papeles. Aún no se había secado, pero podía ver que se estaba solidificando. El corte de las comunicaciones habría tenido que ocurrir al principio del motín, así que tendría sentido. Si la sangre no estaba espesa, significaría que había ocurrido más recientemente. Pero seguía sin explicar de dónde venía. Si quien lo soltó hubiera sobrevivido, habría intentado restablecer las comunicaciones. No habrían desaparecido sin que Colmillo Blanco o los reclusos los hubieran arrastrado a algún sitio. Tampoco parecía que ese hubiera sido el caso. Si no hubieran sobrevivido, bueno, la cuestión sería dónde estarían. ¿Cómo te va, Penny? Pregunté. No estoy muy segura, dijo Penny, articulando cada palabra. Papá sabe más que yo sobre cómo trabajar con software. Estoy realizando diagnósticos en el sistema ahora mismo, pero me llevará tiempo revisarlo todo. No tendrás que revisarlo todo, dije, sin dejar de observar la habitación. Estos tipos no habrían tenido que molestarse en ocultar lo que hicieron. No si planeaban hacer todo esto. Señalé a la prisión en general. Intenta escanear los archivos y ubicaciones a los que accedes con más frecuencia. Probablemente lo habrían tirado todo allí. Mis ojos se posaron en la pared del fondo de la habitación, frente a la puerta. Los casilleros metálicos estaban alineados a la perfección. A la distancia, no había nada que destacase en ninguno de ellos. Me acerqué a ellos y comencé a examinarlos más de cerca. La mayoría de las taquillas aún se veían limpias. De hecho, la mayoría parecían tener algo de polvo. Como eran lo más ordenado y ordenado de la habitación, tenía sentido. No tenían que entrar en ellas tan a menudo, así que podían ensuciarse un poco. Pero ahora que estaba más cerca, vi que habían revuelto una de las taquillas. El polvo dejaba entrever vetas de metal más limpio. El licor espeso y borroso alrededor del mango también era un indicio. Creo que lo encontré, exclamó Penny. Mi mano pasó al pestillo de la taquilla y abrí la puerta. El guardia escondido dentro me devolvió la mirada, con el rostro desgarrado por el miedo. Era un tipo alto, delgado, pálido y con el pelo rosa. Un enorme corte en un lado de la cabeza lo oscurecía aún más. Sus labios se apretaron mientras hacía contacto visual conmigo. Hola, dije dando un paso atrás. Hola, dijo el guardia, recorriendo la habitación con la mirada. ¿No estás con los reclusos? Depende. Parece que estoy planeando atacarte. Pregunté. La mirada del guardia bajó hasta la cintura, y la seguí. Recordé entonces que aún sostenía mi escopeta. Tienes razón, dije, deslizando la escopeta de nuevo a mi cadera. El guardia se relajó un poco. ¿Qué pasa? Preguntó Penny. Creo que encontré al que se supone que dirige este lugar, dije, mirándolo fijamente. Lo eres, ¿verdad? El guardia asintió. Me llamo, Mark. Su placa le dio la razón. Un placer, dije. ¿Prefieres seguir escondido ahí o venir y ayudarnos a que todo vuelva a funcionar? Eso, coincidió Mark. Lo preferiría. Con cuidado, Mark salió del casillero, estirándose al hacerlo. Estaba más apretado de lo que pensaba. ¿Quieres explicarme qué hacías ahí? Pregunté, volviendo a la terminal. Penny seguía tecleando, pero parecía que estaba trabajando para eliminar los archivos que bloqueaban el sistema. Escondido, respondió Mark. Te oí venir por el pasillo y pensé que eran los presos que volvían a buscar algo. No te culpo, parece que este lugar ha pasado por un mal momento esta noche, le dije. ¿Qué pasó? ¿Quieres la historia completa? Preguntó Mark. Es un poco larga. La versión corta, si me permite, dije, mirando por encima del hombro de Penny. Ya estamos un poco apretados. Bueno, empezó hace 1 o 2 horas, dijo Mark, inseguro. Él también se cernía sobre nosotros, mirando las terminales. Todo parecía estar bien en general, una noche normal. Entonces vi que algo pasaba cerca del ala Colme e intenté leerlo mientras llevaba a la gente hacia allí. Parecía una pelea en ese momento. Ahí estaba ese nombre otra vez, Oacolme.
Habían estado planeando que las cosas se complicaran a partir de ahí. ¿Cómo se convirtió eso en un disturbio a gran escala? Pregunté, sentándome en una terminal junto a la de Penny. Porque atacaron a los guardias en cuanto llegaron, explicó Mark. Normalmente, los reclusos se calman cuando llegan los guardias, en lugar de contagiarse durante su condena. La cara de Mark se arrugó ligeramente. Espera, ¿no estás? Gracias, Steve, sí, le dije. Lo cual debería bastarte para saber cómo va tu noche. Saludos, murmuró Mark. Entonces, los reclusos de los que hablas estaban con el colmillo blanco, y la pelea era parte de su plan para provocar un motín en este lugar, expliqué. Eso no explica cómo llegaron aquí. No fue solo aquí, explicó Mark. Tenemos otra sala de cámaras al otro lado del edificio. Estoy bastante seguro de que también les dieron. En fin, tuve que dirigir a la gente desde aquí y parecía que estaba controlado. Al menos así era, hasta que un grupo de repente derribó la puerta y me atacó. Me pillaron con los pantalones bajados, por así decirlo. Espero que no sea literal, dije, tecleando yo también, abriendo los archivos de Penny para echar un vistazo. Ya había empezado a ponerlos en cuarentena, pero el sistema aún no había vuelto a funcionar. Así que entraron, te dieron una paliza y luego subieron algo. Sí, metí algo en uno de los servidores y todo el sistema se cayó, asintió Mark, tocándose con cuidado la herida coagulada de la cabeza. Tuvieron suerte y acerté con la mesa al caer. Tenía tan mal aspecto que ni se molestaron en revisarme. Después de eso, me quedé caído hasta que se fueron y he estado intentando que todo volviera a funcionar. Puede que haya estudiado ingeniería, pero claramente soy guardia. ¿Qué voy a saber yo de cómo construyó Atlas esas torres? ¿Esto retroalimenta al CCT? Pregunté con curiosidad. Así es como nos comunicamos con los precintos del reino, explicó Mark. Tenemos una línea directa. Aunque, considerando que fuiste tú quien contestó, seguro que también le hicieron algo. Guardé esa joya por el momento, probablemente sería útil una vez que pusiéramos nuevamente en funcionamiento las cámaras principales. Penny y yo no tardamos mucho en descifrar lo que apagó la cámara. Como le había dicho a Penny, los reclusos, Colmillo Blanco o quien fuera simplemente habían dejado su trabajo en el lugar más conveniente. No estaba seguro de cómo lo habían trasladado. Los guardias deberían haber confiscado todo lo necesario. Pero tenían gente ayudándolos desde todos los ángulos. No era difícil contrabandear con suficientes hombres. Lo que ayudó fue que el diseño general era significativamente diferente al del CCT. Probablemente conseguí el sistema de un contratista de Atlas. Facilitaba bastante la navegación. El archivo principal era un ejecutable que hacía que las cámaras reiniciaran el sistema y aleatorizaran las señales de entrada y salida, y que continuara haciéndolo cada vez que el sistema detectara una conexión correcta. Como resultado, las cámaras se bloquearon automáticamente en una pantalla de error. Todo funcionaba a la perfección, y la seguridad del sistema había evitado que fallara por completo. Sinceramente, fue el mejor resultado que podíamos haber esperado. Fue un trabajo a medias y no habría funcionado si Colesgate hubiera contado con personal de TI. Pero como no lo tenían, fue suficiente para apagar el sistema y no fue fácil volver a ponerlo en funcionamiento. Al menos, no hasta que Penny y yo pudimos intentarlo. Eliminamos el archivo y comprobamos que la mayoría de los archivos principales del sistema seguían funcionando. Era difícil determinar si algún dato estaba dañado, pero no parecía que lo estuviera. El programa se estaba ejecutando desde una copia que había creado en su propia subcarpeta. De acuerdo, dije, apartándome del teclado. Si eso es todo lo que hicieron, deberíamos poder volver a poner en marcha las cámaras tras otro reinicio. Sin el virus de por medio, deberían volver a los archivos principales. Si no lo hacen, debería poder averiguar dónde podrían haber escondido los demás archivos, añadió Penny. Ahora sé qué buscar, así que debería ser más fácil. Miré a Mark. ¿Sabes cómo reiniciarlo? Mark miró hacia los servidores un momento y asintió. Sí, fácil. Un segundo. Se dirigió al banco de servidores y desapareció entre las torres. Unos instantes después, las terminales se apagaron. Unos segundos más tarde, volvieron a conectarse, con destellos de arranque en las pantallas. Una a una, empezaron a mostrar imágenes de la prisión. Mayormente en ángulos descendentes, algunas girando y haciendo panorámicas sin control. La mayoría de las tomas eran incoherentes, con imágenes borrosas y desenfocadas. Podría haber un incendio en cualquiera de ellas, con reclusos quemándose vivos, y nadie se daría cuenta.
Supongo que algo no está del todo bien, dije, mirando lo que parecía una fiesta de baile o alguien a quien 20 personas le estaban pateando la cabeza. No, no lo es, dijo Mark, mirando los monitores. El sistema ha vuelto a estar en línea, pero todos están desalineados o bloqueados en el modo predeterminado. Habrá que reiniciarlos manualmente. Genial, dije, negando con la cabeza. ¿Qué hay de las comunicaciones? El sistema ya está en línea, así que ya debería poder conectarse al CCT, ¿no? Debería, sí, asintió Mark, antes de señalar una de las terminales. Esa es la telecomunicaciones de emergencia. En cuanto la actives, enviará una señal de socorro por el CCT a los distritos circundantes, e incluso a la Academia Beacon. No debería llegar a ninguno de los estudiantes, pero al menos los profesores podrán responder. Hice una mueca al pensarlo. Que Portu o Oleg respondieran no estaría tan mal, pero que aparecieran Ozpin o Godwich sí. Agradecería la ayuda, pero preferiría no tener que lidiar con las preguntas y acusaciones que siguieron. Aunque por cómo iba la noche, probablemente tampoco sería tan cordial con ellos. En cualquier caso, me dirigí a la terminal y comencé a escribir. Inmediatamente me apareció un menú que solicitaba una tecla adicional para activar el sistema. Luego, otra para enviar la señal de socorro. La doble autenticación solía ser útil, ya que evitaba accidentes. Aunque en este caso solo ralentizó el proceso. Una segunda tecla y el sistema se activó, con una barra de progreso que indicaba que el sistema intentaba enviar la alerta a través de la conexión saliente. Fue interrumpido rápidamente por una serie de mensajes de error. Creo que eso no debería pasar, dije, haciendo que Mark mirara la pantalla. No, a menos que algo esté roto, dijo Mark. Y supongo que sí. Genial, justo lo que necesitábamos. Tratábamos de solucionar los problemas informáticos de todo un edificio. Revisé el mensaje brevemente, intentando entenderlo todo. La mayoría estaban relacionados con problemas de conexión, como la imposibilidad de encontrar un router o un directorio. Francamente, solo se refería a un puñado de cosas, pero eran cosas que podrían tardar en solucionarse. Girándome hacia mi terminal, examiné la parte trasera y encontré cables que se conectaban a la pared. Seguían intactos, así que ese no era el problema. Los problemas de conexión significan que cortaron la línea en algún punto entre este y el concentrador principal, o dañaron el propio concentrador, dijo Mark, siguiendo mi razonamiento. No lo hicieron aquí, pero hay espacio entre aquí y el concentrador. Podría estar en cualquier lugar. Supongamos que no van a perder el tiempo haciendo agujeros al azar en la pared buscando el cable correcto, dije, mirando a Mark. ¿Dónde está el centro principal? No debería estar lejos de aquí, ¿verdad? No lo es. Tuvieron que cambiarla de habitación cuando actualizaron las cámaras hace unos años, asintió Mark, señalando la puerta. Está al final del pasillo, cerca de Oacolme. No le han puesto un cartel, pero será la última puerta a la derecha antes del pasillo que lleva al ala. Allí encontrará el concentrador y las cajas de conexiones. Afortunadamente, mi P-Boy actualizó la información, añadiendo la ubicación de la habitación y apuntando hacia allí en mi brújula. Miré hacia Penny, que seguía reiniciando las cámaras con maestría. Voy a centrarme en restablecer las comunicaciones. ¿Crees que puedes controlar la situación? Todavía estoy lista para el combate, dijo Penny, sonriéndome mientras sus manos tecleaban con precisión mecánica. Me imaginé que era una experta en multitarea. Le hice un gesto con la cabeza, y luego a Mark. Si le pasa algo, te doy una paliza primero. ¿Qué hice? Preguntó Mark. Sin responder, me di la vuelta y salí corriendo por la puerta hacia el pasillo. Seguí las indicaciones básicas de Mark y seguí el camino principal un trecho. No era posible desviarme, salvo saltando a una de las habitaciones laterales. La brújula me habría mantenido en el camino correcto de todas formas. Aprovechando la oportunidad, abrí mi scroll y revisé mis contactos. Mis compañeros, San, Penny, JNPR y Free, seguían conectados, así que al menos mi comunicación con ellos seguía activa. Abrí la línea principal entre nosotros. Pasen lista. Dije por el micrófono. Free, ¿cómo van las cosas en la puerta? Hubo una pausa, antes de que un ruido empezara a llegarme lentamente. Era un ruido sordo y metálico, pero identificable. El estacato de los disparos, salpicado de explosiones, y algún que otro grito no verbal. La voz de Coco se oía con más claridad, las ráfagas de su ametralladora salpicaban su discurso. No han conseguido comunicarse, si a eso te refieres, chico, dijo Coco, con la voz casi como si gritara.
Todavía no hemos tenido oportunidad de hablar con nadie, pero, vengan aquí. Gritó de repente Velvet, y un trío de explosiones resonaron en el altavoz del pergamino. Tranquila, Bell, estás al aire, dijo Coco con una risita en su tono. Ignórala, hazlo otra vez. Gritó Nora a través de la línea. Compañeros de bomba. Entonces hubo otra explosión, aunque esta sí que se produjo dentro de la prisión. La oí resonar por los pasillos y sacudió ligeramente el edificio. Al doblar una esquina, Jaune se puso al teléfono. Nora, por favor no destruyas este lugar, estamos tratando de ayudar, insistió Jaune. Pero di dónde apuntaba, respondió Nora. ¿Cómo van las cosas por aquí? Pregunté, dirigiéndome a Jaune. ¿Ya tienes la armería bajo control? Nos encargamos de ello ahora, dijo Ren, seguido de un par de disparos y el sonido de algo blando al estrellarse contra una piedra dura. Solo hay un par de ellos aquí, Nora. Hubo otra explosión. Pasó un momento antes de que alguien más dijera algo. Bueno, Nora acaba de volar la puerta de las bisagras, dijo Jaune. Eso no está bien. De todas formas, pagan para que las arreglen, dije, haciendo una breve pausa para observar las puertas. Aún no había llegado. Seguí adelante. Ruby, ¿ya están en el arsenal, chicas? Se hizo un silencio al otro lado de la línea. Persistió mientras seguía lentamente por el pasillo, asegurándome de no haberme alejado demasiado ni de haber pasado por alto la puerta que Mark me había indicado. Solo llevábamos separados 5, quizá 10 minutos como máximo. No podían haberse metido en tantos líos. Nora sí, como lo había demostrado con creces, pero mis compañeros tenían aún copo de nieve para mantenerlos a raya. Al menos habría dado la alarma si algo salía mal. ¿Están las chicas ahí? Pregunté de nuevo, observando de nuevo el pasillo. Ya llegamos, dijo Ruby un momento después. Nos topamos con algo al llegar, seguimos dirigiéndonos al arsenal, intentando avanzar rápido. ¿Bien, todo bien? Pregunté, notando su falta de entusiasmo hacía poco. Lo entenderás cuando salgas, respondió Weiss. ¿Y tú? ¿Ya sabes cómo contactar con las autoridades? Estoy en ello, le dije, al ver el pasillo que Mark había dicho que conducía a Oacolme. La puerta que buscaba estaba justo al lado. Penny está trabajando para que el sistema de seguridad vuelva a funcionar, está reiniciando la cámara, hubo un movimiento repentino al acercarme a la puerta, proveniente del cruce del pasillo. Me agaché de inmediato, rodando para esquivar a un recluso que se estrellaba de cara contra la pared. Me giré para encarar la dirección de donde habían venido, el pasillo que conducía a Oacolme. 4 reclusos más se abalanzaban sobre mí. Todos faunos. Colmillo blanco. Uy, un segundo. Dije, poniéndome de pie de un salto. Mi escopeta se ajustó a la altura de la cabeza y disparé, dándole en la cabeza al primer recluso que intentó placarme. Se tambaleó hacia un lado, con la cabeza medio cubierta de hielo, y cayó al suelo, luchando por quitárselo. Accioné el mecanismo y me lancé hacia los otros 4 reclusos que se me abalanzaban. Apunté bajo y le di al más cercano en las piernas con otro proyectil de hielo. Sus pies se doblaron y cayó hacia adelante, haciendo tropezar al que estaba detrás al estrellarse. Volví a accionar la palanca y cargué el siguiente cartucho mientras los 2 últimos se acercaban a mí. La Bats dijo que se acercarían más rápido de lo que podía apuntar, así que no me molesté en desperdiciarlo. Mi escopeta giró en mi mano, así que tenía el cañón bien sujeto, y me enfrenté a su ataque. El más cercano, un tipo delgado con una cola esponjosa y anillada, se abalanzó. Solo cuando estuvo a distancia de ataque me di cuenta de la púa clavada en su mano, una navaja. Con la velocidad de un látigo, se dirigió hacia mi garganta. Con la velocidad de un bateador, le di un golpe en la cabeza con la escopeta. Inmediatamente se tambaleó hacia atrás, maldiciendo, con el puñal resbalando, solo para que su amigo corriera a su lado, un tipo grande y peludo con orejas redondas que reconocí al instante. Parecía que mi instinto había dado en el clavo. Se abalanzó sobre mí con brazos gruesos y afilados dientes amarillos. Retrocedí y esquivé el agarrón al que intentó atraparme, me preparé y le di un revés con el receptor de la escopeta. Le di en la nariz, pero no se tambaleó. Su rostro se torció, lo que permitió apreciar mejor el tamaño de sus dientes, y se volvió hacia mí con una zarpa enorme. Levanté el brazo izquierdo y detuve el golpe con mi Pip-Boy, contraataqué con una patada de talón en el estómago. En cuanto el golpe impactó, cola anillada se escabulló de vuelta, clavándome el puñal en el hígado. Me asestó 3 rápidas estocadas que impactaron en mi chaleco antibalas.
Cuando el arma afilada se despuntó contra el blindaje, se dio cuenta de su error y trató de retroceder. Usando a su compañero para mantener el equilibrio, giré, soltando una mano de mi escopeta. Mi puño salió disparado y golpeó a Cola anillada en la garganta con un contraataque de escriba. Se tambaleó hacia atrás y dejó caer su navaja, agarrándose la garganta. Entonces los dos reclusos a los que había hecho tropezar se levantaron y empezaron a dar vueltas alrededor de mí y de Orejas Redondas. Justo cuando Orejas Redondas agarró la pierna que le había plantado en el estómago y tiró de ella, intentó arrastrarme hacia él. Lo ayudé, saltando con mi pie libre antes de plantarlo en su cara. El cambio de peso lo desequilibró y lo hizo tambalearse hacia atrás. Los dos que nos rodeaban aprovecharon la oportunidad para intentar su jugada. El más cercano, un hombre corpulento y bulboso con dientes prominentes, me lanzó un puñetazo. El cañón de mi escopeta giró justo a tiempo para alcanzar su rostro. Un breve toque de bats terminó con un golpe de aire gélido y hielo en la cara que lo dejó de espaldas. Mientras accionaba la palanca, Orejas Redondas soltó mi pierna y me aparté de él, justo cuando el otro preso que me rodeaba saltó hacia mí intentando aferrarse a mí. Flexioné la muñeca, liberando el cowpuncher, y les di un golpe en la cara. Se oyó un crepitar eléctrico al conectarlo, y el preso, un hombre más pequeño y escuálido con una especie de caparazón en la espalda y voz nasal, gritó. Se quedó rígido antes de perder el equilibrio. Retrocedí el puño y asesté un segundo golpe con el cowpuncher, golpeando hacia abajo. Shale se estrelló contra el suelo y se quedó allí. Solté el cowpuncher y lo dejé deslizarse de nuevo en mi manga mientras volvía a cargar la escopeta. Con el último cartucho en el cañón, apunté a Orejas Redondas y disparé. Una capa de hielo le cayó sobre el pecho, dejándolo contra el suelo. Intentó incorporarse, forcejeando con el peso. Mientras lo hacía, cargué un par de cartuchos Magnum, colocando uno en la recámara. En ese momento, el primer recluso al que había atacado por fin logró sacar la cabeza del hielo. Era el único humano del grupo, un hecho extraño. Jadeó mientras se alejaba a gatas del caparazón de hielo con la forma de su cara. Le disparé un cartucho Magnum y se estrelló contra la pared. Se desplomó en el suelo y no se movió. Giré la palanca de mi escopeta y la apunté a la cabeza de Orejas Redondas. Él dejó de luchar y me miró. ¿De verdad quieres probar eso? Pregunté. Sin decir una palabra más, Orejas Redondas dejó de luchar y se recostó contra el suelo, dejando que la capa de hielo lo aplastara. Volví a abrir la escopeta y comencé a recargar. Reemplacé el cartucho Magnum de la recámara con otro de hielo. Necesitaba ahorrar cuantos tenía. Fabricar más tendría que ser una prioridad pronto. Deslicé mi escopeta hacia mi cadera y tomé nuevamente mi pergamino. Disculpa, ¿dónde estaba? Pregunté. Ah, claro. Penny está reiniciando las cámaras ahora mismo. Acabo de volver a conectar las cámaras de la puerta, intervino Penny. Wow, lo están haciendo genial. Eso es lo que hacemos, dijo Coco, sonriendo audiblemente durante la llamada. Estoy afuera del cruce del CCT ahora mismo, dije, acercándome a la puerta. Moví el picaporte y vi que estaba cerrado. Me quité a Nog de encima y encajé la azuela en el marco. Un tirón rápido y la puerta se abrió de golpe, rompiendo el cerrojo. Dando vueltas al hacha, observé la habitación con la mirada y entré. Ya estoy dentro. Era una habitación estrecha, incluso comparada con la sala de cámaras en la que acabábamos de estar. El único inconveniente era que parecía un poco mejor coordinada. Los cables estaban correctamente etiquetados, separados y tendidos en hilos coordinados, lo que facilitaba ver dónde iba cada cosa y comprobar si algo no funcionaba correctamente. Tenía que imaginar que era obra de un contratista externo. Probablemente quien controlaba directamente el acceso al CCT. Los sistemas internos de la prisión podían ser un caos, pero los utilizados para pedir ayuda no podían serlo. En comparación, solo había un banco de servidores en la habitación, comparado con las docenas que había en la sala de cámaras. Sin embargo, había muchos más cables conectados a las paredes. Conexiones para todo el sistema. Una terminal solitaria se encontraba en la pared del fondo, con el símbolo del sistema CCT abierto y esperando. Cerré la puerta y me acerqué a la terminal. Bien, al menos el sistema está conectado, así que no hay problema. Pasé los dedos por el teclado, intentando rápidamente activar la terminal y acceder al sistema. Me recibió un menú, una lista de submenús y algunos diagnósticos básicos. Listaba las conexiones dentro de la prisión, la intensidad de la señal, la velocidad del flujo de datos. Mierda. ¿Qué pasa?
Preguntó Ruby después de un momento. La conexión saliente está apagada, dije, repasando los comandos. Me detuve en el submenú de diagnóstico y comencé a navegar por él. Encontré una opción para solucionar los problemas de las distintas conexiones en la prisión. A ver si puedo solucionarlo. Activé el solucionador de problemas y se abrió otra ventana. Las barras de progreso parpadearon en la pantalla mientras probaba las distintas conexiones que circulaban por la prisión. Una a una, dieron positivo, lo que indicaba que la mayor parte de la red seguía operativa. Ver que los resultados no mostraban ningún error significaba que el problema estaba en otra parte. En lugar de eso, volví al menú principal y bajé a los controles del sistema. El submenú que se abrió tenía la opción respuesta de emergencia como segunda opción de la lista, justo debajo de confinamiento de toda la prisión. Elegí la opción respuesta de emergencia y me apareció un error. Conexión a CCT interrumpida. Habilite los privilegios de administrador. La conexión saliente seguía estando jodida. Volví al menú principal y busqué en la lista la opción para habilitar los controles de administrador. Probablemente me permitirían saltarme cualquier medida de seguridad restante. Naturalmente, tampoco estaría claramente identificada, así que tuve que perder un tiempo precioso buscándola. ¿Todo bien, 6? Preguntó Jaune, mientras los sonidos de pasos resonaban por el altavoz. Va despacio, respondí. El diseño de esta cosa es pésimo. Lo que sea que hayan hecho, solo estoy intentando burlar la seguridad para poder encenderla. Allá vamos. Abrí el submenú del panel de control del sistema y revisé las opciones. La opción de ejecutar el sistema como administrador estaba en tercer lugar, y la seleccioné. Apareció un nuevo mensaje de error. Error SIS. 32% no encontrado. Cerrando la vista de administrador inmediatamente, el submenú se cerró y volví a la pantalla principal. Esta se bloqueó y volvió al modo de suspensión, antes de reiniciarse por completo. Bueno, eso va a ser un problema, dije, hablándole a mi pergamino. Sea lo que sea que le hayan puesto a esto, lo han hecho de tal manera que no se puede acceder a los controles de administración de forma normal. Supongo que la prisión no tiene expertos en CCT en su plantilla. Mark dijo no lo hacemos, respondió Penny después de un momento. Hombre, ¿cuánto tiempo estuvieron planeando esto? Preguntó Nora. Bastante, dije, haciendo una mueca a la pantalla del terminal. No podía entrar por las buenas. Tendría que intentar algo más avanzado. Penny, ¿sabe Mark si esta cosa está conectada directamente al CCT, sin intermediarios? Hubo una pausa antes de que Penny respondiera. Dijo que no sabe, que no es experto en CCT. Incluso antes de que respondiera, ya estaba intentando algo. Usé las mismas teclas que antes para reabrir el símbolo del sistema del CCT. Desde allí, comencé a guiar al sistema por los pasos necesarios para conectarme a la torre. Era más lento que cuando usaba los menús. Tuve que revisar archivos para intentar encontrar los enlaces. Pero funcionaba. Logré llegar a la pantalla predefinida que me daría acceso al CCT. Solo necesitaba credenciales de administrador. Por un momento me quedé mirando la pantalla. Luego ingresé mi número de scroll y una contraseña que había asociado con él. Graham. Hubo una pausa mientras el sistema se calibraba. Luego apareció una barra de progreso. Se desplazó lentamente por la pantalla antes de parpadear. Mi pergamino vibró y lo miré. Había recibido un mensaje. Me dibujó una sonrisa diabólica en el rostro. Alerta local. Advertencia. La prisión de Colesgate está sitiada. Se solicita asistencia inmediata. Pasó sobre mi pergamino hasta que lo envié lejos. ¿Qué hiciste? Preguntó Jaune. Mi pergamino se iluminó. El nuestro también. Gritó Coco. ¿Qué pasa? Tuve que ir más arriba en la cadena, dije. Envié el mensaje a todo el CCT. ¿Qué? Preguntó Weiss. Yo tampoco podía creer que lo hubiera logrado. Fue solo una coincidencia. Pero la prisión estaba conectada directamente con el sistema CCT. Tenía que suponer que la mayoría de los sistemas municipales lo estaban, de alguna manera. Y lo había hackeado. No lo había pensado cuando lo hice, parecía tan fácil. Para volver a entrar si alguna vez lo necesitaba. Lo que hice fue aún más grave. Me había dado una llave maestra para casi cualquier sistema que estuviera remotamente conectado a él. Aunque, claramente, yo tampoco tenía práctica con eso. Mi intención era que solo llegara a los sistemas necesarios. Parece que me pasé de la raya. No se sabe cuánta gente recibiría ese mensaje. Tenía que suponer que no iría a Vacuo ni a Mistral.
No eran necesariamente locales. Pero el destacamento militar que merodeaba por la bahía podría haber recibido la llamada. Caray, se habría convertido en un desastre para el colmillo blanco si apareciera Ironwood. Diplomacia de cañoneras. Mientras me sentaba frente a la computadora, mi Pip-Boy volvió a sonar, haciéndome saber que había logrado lo que me había propuesto hacer. Objetivo completo. Restablecer la conexión al CCT. ¿Cómo lograste enviárselo a todo el mundo? Repitió Weiss. No lo sé. Respondí, mintiendo a medias. Seguí pulsando botones hasta que hizo lo que quería. Está claro que funcionó, y debería seguir funcionando hasta que alguien lo apague de nuevo. Pasará un tiempo antes de que llegue la caballería, interrumpió Velvet. Pero al menos aparecerán ahora, ¿no? Deberían, acepté, alejándome de la terminal. Voy a poner en funcionamiento el resto del sistema con Penny y luego iremos a reforzar al grupo que se dirige al arsenal. ¿Cómo les va, chicas? Ya casi llegamos, respondió Sam. Está empezando a llover bastante fuerte, pero aún podemos ver el camino. Bien. Dejé que la puerta de la sala de conexiones se cerrara tras mí mientras salía al pasillo. Penny y yo deberíamos irnos, un grito resonó por el pasillo. El aullido de un animal salvaje al que habían clavado un hierro al rojo vivo. Lleno de miedo, dolor y una necesidad desesperada de escapar. Había oído el sonido en alguna ocasión, resonando en los campamentos de la Legión o en alguna que otra víctima de quemaduras. Me giré hacia el ruido. Se escuchó un eco en el pasillo desde el ala Wacolme. Me quedé quieto un momento, mirando el pasillo. Fuera lo que fuese que hubiera ahí abajo, había sido importante que los colmillos blancos partieran de esa ala y descendieran. Tras reflexionar un momento, ¿se debía a la proximidad del cruce? ¿A la sala de cámaras? Si era así, ¿por qué seguía habiendo gente ahí abajo? Todos los demás reclusos ya se habían marchado a otra parte de la prisión. ¿Por qué perderían el tiempo allí? ¿Sigues ahí, Six? Ya te cortaste. Dijo Rem por teléfono. Sí, estoy aquí, respondí. Acabo de oír algo que me pilló desprevenido. Alguien está gritando en el ala Wacolme. ¿Por qué es raro? Preguntó Nora, jadeando mientras hacía algo al otro lado del enlace. Están golpeando a la gente por todas partes. No le respondí de inmediato. No debería haberme llamado la atención. Pero presentía que algo importante estaba pasando allí. Se habían esforzado mucho en este desastre, ¿qué más habían hecho que no hubiéramos visto ya? Penny, dije, hablando por mi pergamino. Pregúntale a Mark para qué sirve el ala Wacolme. De nuevo hubo una pausa en la línea, pues Penny probablemente le preguntó a Mark para qué servía el ala Wacolme. Me pregunté cómo sería su conversación. Que yo supiera, no tenía un pergamino, y simplemente estaba conectada a esta conversación por ser Penny. Mark probablemente tenía una o dos preguntas. Después de un momento, Penny respondió. Dice que es donde mantienen la máxima seguridad y el aislamiento. Sentí que las alarmas empezaban a sonar en mi cabeza, incluso antes de que mi Pip-Boy volviera a sonar. Opcional. Investiga el ala Wacolme. Maldita sea, miré alrededor de la intersección por un momento, antes de encontrar al único recluso al que había convencido de quedarse abajo. Tenía la mirada perdida en el techo, intentando imitar su mejor versión de un cadáver. Sus ojos se posaron brevemente en mí al acercarme, y pude ver cómo empezaba a palidecer. Dame un segundo, dije, bajando mi pergamino. Me arrodillé junto al recluso, acercándome. Te voy a dar una oportunidad para que me digas qué es tan importante para tener a tus hombres en esa ala. Luego va a empezar a doler. Yo no, empezó el recluso. Entonces dibujé a Siesta de sangre y lo hundí en el suelo junto a su cabeza. Sus ojos lo seguían. Parpadeó y tragó saliva con dificultad. Una oportunidad. La verdad es que no sé por qué nos querían allí, dijo el recluso. Dijeron que querían que trabajáramos con algunos de los nuestros que ya están allí. Habían llegado a un acuerdo con los demás. ¿Qué otros tipos? Gruñí. Los tipos, los duros, como quieras llamarlos. Espetó el recluso. Bandidos, algunos de la antigua banda Shion, arañas, mercenarios, ¿acaso tengo pinta de saber a quién tienen ahí abajo? ¿Qué querían que hicieran? Pregunté. No sé, ¿ayuda? Tragó saliva el recluso. Se necesita mucha gente para organizar una fuga. Muchos están dispuestos a arriesgarse si la alternativa es pudrirse aquí el resto de sus vidas. Mi mirada no se apartó del recluso mientras reflexionaba sobre sus palabras. Las piezas empezaban a encajar. El colmillo blanco necesitaba algo que usara como distracción, tanto dentro como fuera de la prisión.
Hicieron que sus hombres de afuera atacaran el recinto para impedir que llegara la ayuda externa, mientras que los de adentro cortaban las filas. Eso les permitiría aprovechar el caos para llegar al arsenal. A cambio, liberarían a los peores cabrones del lugar y les darían una buena oportunidad de escapar. Incluso si todos se unieran, los guardias, la policía, Beacon y cualquier cazador que colaborara, estarían abrumados. Significaría intentar capturar de nuevo a todos los convictos que escaparan. Peor aún si eso significara que algunos reconstruyeran sus bandas o grupos y regresaran a lo que los había traído aquí en primer lugar. Sería una cacería humana a gran escala. Nadie tendría tiempo para preocuparse por Colmillo Blanco. Joder. Maldije y me levanté, guardando a siesta sangrienta. Volví a levantar mi pergamino y miré hacia Oacolme, el pasillo. Están liberando a los prisioneros. Ya lo hicieron. Exclamó Nora, y un ruido sordo resonó en el altavoz. No, estos no. Oacolme es de máxima seguridad, es donde tienen a todos los locos de primera, les dije. El Colmillo Blanco los usará como última cortina de humo para intentar escapar limpios. Soltarán a todos los que estén dentro de la ciudad y escaparán en medio del caos. Eso no funcionaría, ¿verdad? Preguntó Velvet. El caos es un camuflaje increíble, respondí. Será como si nunca hubieran estado aquí. La fila permaneció en silencio mientras todos intentaban procesar qué hacer. Yo no lo necesitaba. Tenía bats para pensar más rápido y ya había tomado una decisión. Ruby, chicas, van a tener que encargarse de esto sin mí, dije. Intentaré ponerme al día, pero esto es demasiado grave para ignorarlo. Si no se detiene, se alargará esta noche durante semanas. Habrá demasiadas cosas atascando el sistema como para que alguien pueda hacer algo. Podemos volver, empezó a decir Ruby. No, entoné. El arsenal sigue importando. No podemos dispersarnos más de lo que lo hemos hecho. Tomé un momento para respirar, recuperándome. Intentaré alcanzarte. Pero tienes que intentar terminar con esto, rápido e inteligentemente. Yo me encargaré de Oacolme. Pero dijiste que estaba lleno de, dijo Nora. Sí, lo es, respondí. Estoy peor. Cerré la línea y corrí por el pasillo hacia Oacolme.